Los resultados del proyecto FPTA, que se llama, no sé si fue el nombre original, pero bueno, ahora quedó exploración del potencial de mejora genética por consumo de alimento residual, retengan esta palabra, consumo de alimento residual, que es una medida de eficiencia, en ganado vacuno Angus. Bueno, yo fui la responsable de este proyecto y bueno, hay gente, colaboradores técnicos de agronomía y de facultad de veterinaria. Bien, más o menos voy a seguir este índice, algunos antecedentes, cuál fue nuestro objetivo en general, la estrategia que seguimos, algunos resultados y conclusiones y perspectivas. Bien, la medida de eficiencia alimenticia en ganado de carne es una medida de eficiencia pensando en el animal individual. En estas charlas han visto eficiencia productiva, reproductiva, y ahí estamos mirando a todos los animales en su conjunto, un rodeo. Cuando hablamos de eficiencia alimenticia y en este caso particular de consumo residual, nos vamos a estar mirando el recurso genético particular, el animal como identificado como más o menos eficiente. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque lo vamos a en el transcurso de esta presentación lo vamos a ir viendo siempre como una medida de eficiencia a nivel individual, que lo hacemos en grupo, pero hablamos de animales más o menos eficientes. ¿Por qué importa esto? Varias cosas. Bueno, por supuesto que el gasto, el alimento es el componente más importante de los costos de producción. Si miramos un poco cómo ha sido la selección en nuestro ganado bovino particularmente, vamos a ver que ha tendido siempre a irse seleccionando por características de crecimiento. Esto ha llevado que los animales, en términos generales, tienen un mayor peso vivo, hay un aumento de los costos de producción, conlleva aumento de los costos ambientales. Y que no necesariamente seleccionar por animales de mayor velocidad de crecimiento, mayor crecimiento, va a ir ligado necesariamente con una mayor eficiencia global del sistema. Entonces, en nuestro proyecto, nosotros hicimos como una mirada, o sea, nuestros antecedentes es que podemos mejorar la eficiencia alimenticia, ya sea por un aumento de la productividad, que no va a ser este caso, o a través de la reducción de costos de mantenimiento. Y ahí ya estamos pensando en ese animal, si es un animal que tiene menores costos a nivel de mantenimiento. Pensamos que en nuestros sistemas, particularmente los pastoriles, tenemos que tener animales que sean más eficientes y que pueda haber o debemos buscar maneras de identificarlos y luego si hubiera maneras de seleccionarlos. Entonces, la medida que utilizamos se llama consumo residual de alimento, es una medida como de eficiencia de conversión parecida, pero en realidad con mejores características como medida de eficiencia. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace es compara de un animal su consumo real, o sea, se mide su consumo y se lo compara con el consumo esperado de ese animal en función de su peso y de su ganancia. Entonces, si nosotros tenemos que el consumo real es igual al consumo esperado, acá no vamos a tener ningún residual. Pero si tenemos que el animal come más que lo que esperara, que lo que se espera en función de su peso y su ganancia, el animal es menos eficiente. Pero si el animal come un poquito menos o menos que lo que el animal debería comer de acuerdo a su peso y a su ganancia, estamos hablando de un RFI negativo que para nosotros va a ser el RFI adecuado o el que se asocia a animales más eficientes. Si lo vemos en esta gráfica, nosotros para evaluar esta medida necesitamos un grupo de animales con determinadas características que tienen que ser un grupo homogéneo de animales, donde vamos a medir el consumo y vamos a relacionarlo con la ganancia y con el peso.
Entonces, animales de la misma ganancia, si hacemos una recta, hay animales que van a estar en esta media general, que el consumo va a ser el consumo residual, ese RFI va a ser 0 en toda esta línea, pero va a haber animales que están por arriba y animales que están por debajo, para animales de una misma ganancia. Lo mismo podríamos hacer con el peso, que lo ponemos aquí, y hacemos lo mismo. Animales de igual peso y similar ganancia van a estar por arriba o por encima. Entonces, esta distancia entre este animal, que para la misma ganancia y el mismo peso consume un poquito menos, es el animal más eficiente. Entonces, cuando nosotros miramos los antecedentes de esta medida residual, que en otros países, Estados Unidos, Australia fundamentalmente y Canadá, lo tienen incorporado como medida de eficiencia, vimos que esta medida de RFI tiene alta correlación si se mide en la etapa temprana y eso se mantiene en la etapa adulta del animal, no tiene antagonismos con otras medidas. Y fundamentalmente lo que quiero hacer más énfasis es en esto, que está asociado esta medida de RFI a mecanismos biológicos que están dentro de este animal, que están funcionando en este animal. Está asociado con mecanismos propios del animal que lo hacen más o menos eficiente. Si vemos esta torta, donde vemos que hay una cantidad de factores asociados a que son animales que digieren más el alimento, por ejemplo, o a que pierden energía a través de un incremento calórico, o diferencias en composición corporal, o diferencias en actividad, que explican parte de esta diferencia a nivel de eficiencia. Y una gran parte de esta torta, más del 60%, está explicado por factores asociados a lo que es el mantenimiento del animal, tanto mantenimiento a nivel celular y mantenimiento total del animal. Hablamos de termorregulación, estrés, turnover proteico, algo de las cosas que ya estuvo conversando Mariana. Entonces, esto es una herramienta que hace muy potente esta medida de consumo residual porque está asociado a procesos biológicos. Entonces, pensamos que seleccionando o identificando animales por bajo RFI puede permitir una mejora genética en la eficiencia alimenticia. ¿Qué nos encontramos cuando vamos a hacer esta medida que, como ustedes vieron, requiere de medir el consumo y el peso? Que lo más dificultoso es medir el consumo si estamos pensando en sistemas pastoriles. Entonces, con los sistemas en confinamiento no sería tan difícil. Cuando nosotros comenzamos con este proyecto, por supuesto que no teníamos disponibles estos sistemas automatizados. Y como sabíamos que nuestro proyecto terminaba con midiendo en consumo de pastoreo, sabemos que la estimación del consumo de pastoreo, una medida indirecta, la tenemos que realizar y era nuestro objetivo, ver si en condiciones pastoriles podíamos encontrar estas diferencias entre animales. Entonces, con estas dificultades tuvimos que recurrir a una estrategia que fue revisar y irnos un poquito a lo que es biología molecular y abichar un poco la idea de buscar marcadores que ya estuvieran en la literatura de alguna manera asociados a esta medida de eficiencia. Si nosotros, nuestros animales, esos marcadores que íbamos a elegir, ahora les cuento cómo, podríamos utilizar esa herramienta como una medida alternativa para hacer una prueba, como la hicimos con toda la metodología, pero nos ayudaba a no tener un panorama de no saber para dónde agarrar, qué animales probar para ver si eran más o menos eficientes. Teníamos una gran cantidad de animales, cualquier animal, pero teníamos que irnos a un nicho que de alguna manera tuvimos una herramienta que nos dijera, bueno, pueden ser que estos sean más y menos eficientes, vamos a mirarlo, vamos a evaluarlo. Entonces nos fuimos con los marcadores moleculares como una alternativa para poder hacer un primer grupo de animales para ver si podíamos medir RFI. Esto lo paso rápidamente porque en realidad muchos lo conocen, pero bueno, nos fuimos adentro de los marcadores a los polimorfismos de una sola base o los SNPs, que voy a hacer referencia como SNPs.
genes? Entonces, si estamos hablando de SNPs, que es un marcador dentro de un gen, ¿con qué genes podíamos mirar? ¿Qué genes íbamos a mirar? Esta medida, como ustedes vieron, involucra todo el animal, o sea que iban a haber genes asociados a lo que es metabolismo, a lo que es el consumo, a lo que es crecimiento, a lo que es la composición, por lo que estuvimos viendo, a lo que era actividades de comportamiento y de actividad, a lo que es los procesos de eficiencia a nivel de digestión, a nivel de estrés. Teníamos un panorama muy, muy amplio y bueno, decidimos, donde tienen aquí esta crucecita, centrarnos en, asociado con la literatura, por supuesto, en ese momento, a genes involucrados en estos tres, en lo que era la regulación del consumo, apetito o saciedad, porque estamos hablando de animales que comieran bien, pero un poquito menos o un poco más, cuando hablamos del consumo residual, a nivel de metabolismo o a nivel de crecimiento. Entonces, hicimos una combinación de genes candidatos que estuvieran involucrados en la regulación del consumo y en la partición de energía, porque lo evaluamos con animales en crecimiento, entonces ahí consideramos genes relacionados con el crecimiento. ¿Qué genes? En base a la literatura y a los antecedentes que había, nosotros hicimos una combinación de determinados SNPs o variantes alélicas de una variante alélica a nivel del gen NPY, que interviene en la regulación del consumo, una variante alélica asociado al gen que codifica para leptina y una variante alélica en la región promotora asociado al gen que codifica IGF-1. Y nuestro marcador, digamos, fue la combinación de los tres, porque teníamos algunos antecedentes individuales para otros animales, para otras condiciones, y nosotros dijimos, bueno, si logramos combinar estos tres y probar animales que tengan estos tres y animales que no tengan estos alelos, veremos a ver qué es lo que encontramos. Entonces, particularmente con animales Angus en Uruguay, en niveles de confinamiento, en condiciones de confinamiento y en condiciones pastoriles. Entonces, nuestro objetivo general fue estudiar si había una asociación entre esas variantes de los tres genes juntos y el RFI evaluado en condiciones de confinamiento y en condiciones pastoriles. ¿Qué objetivos específicos tuvimos? Primero que nada, como de esto no se tenía información a nivel de Angus del Uruguay, tuvimos que ver si realmente estas variantes de estos genes estaban expresados en la población de Angus. Porque si no estuvieran expresados o hubiera solo un tipo, una variante sola, no tenía sentido buscar teníamos que encontrar animales que tuvieran y que no. Entonces era importante primero conocer la variabilidad. Después, cuando tuviéramos esa variabilidad, sí analizar la asociación, primero en condiciones de confinamiento, luego en condiciones pastoriles y por último, de alguna manera, estudiar a ver de alguna relación entre lo que encontráramos con variables explicativas, que podía ser el comportamiento digestivo, composición corporal y algo de metabolismo energético. Para eso nos armamos esta estrategia de investigación que fue, como primera etapa, cuantificar realmente la variabilidad de estos SNPs. Luego de cuantificar esta variabilidad, íbamos a tener que tener los animales experimentales, que fue la búsqueda y la selección de animales experimentales para tener los dos grupos, comparar un control contra el grupo que tuviera las variantes alélicas de interés. La siguiente etapa fue evaluarlo en condiciones de confinamiento, ¿tá? En dietas de tipo feedlot, en animales en confinamiento, y la segunda etapa a nivel en pastoreo, que ahí tuvimos que achicar el número de animales para poder realmente poder medir consumo en pastoreo, es la siguiente etapa. Esta fue nuestra estrategia que nos permitió realmente después llegar a las conclusiones que llegamos. Entonces, el primer punto, la variabilidad genética de las variantes alélicas estudiadas, ¿qué encontramos? Encontramos que las poblaciones estaban en equilibrio Hardy-Weinberg se llama, pero que estas variantes no era que unas estaban dominando todo y no hubiera de las otras, sino que estaban en equilibrio.
Encontramos que hubo una baja diferenciación a nivel de las cabañas, pero sobre todo encontramos lo más importante, que en definitiva es esto: existe la variabilidad en la población Angus para seleccionar por estas variantes. Pudimos conformar los grupos experimentales, esto llevó bastante tiempo, tuvimos que muestrear 34 cabañas para poder tener un grupo de animales con los alelos de interés para los 3 genes simultáneamente y otro grupo control que no tuviera esos alelos. Era la única manera de probar si esto había diferencia o no a nivel de esta medida. Entonces, una vez que tuvimos eso, analizamos la asociación entre las variantes alélicas y el RFI en condiciones de confinamiento y en condición pastoril. Y, como les decía, estudiamos después la relación con alguna variable explicativa. En lo que fue el estudio de asociación en condiciones de confinamiento, no contábamos con comederos automáticos, así que lo que hicimos fue armar un establo donde medíamos el consumo y el peso cada 21 días cada 14 días y dándole una alimentación concentrada, donde los animales, bueno, venían de estas cabañas y pasó todo. Lo más importante fue tener un tiempo de adaptación para poder de alguna manera eliminar los efectos, de alguna manera que los efectos ambientales no estuvieran tan marcados. Y cuando hicimos el experimento, luego sí en pastoreo, usamos la misma estrategia, un periodo de adaptación y el control y midiendo el consumo y el peso cada 14 días. En lo que es los cálculos, esto solamente es esa ecuación que hablamos y que además lo testeamos con estimaciones de consumo según los distintos sistemas de alimentación. ¿Cuáles fueron los resultados que encontramos? A nivel de confinamiento, encontramos que el RFI, encontramos un valor a nivel de tendencia, donde no había una marcada diferencia a nivel de ese cuánto menos consumían los animales con respecto al control. Estos comían, en realidad lo que comían eran 200 gramos menos versus 200 gramos menos el grupo de las variantes de interés con respecto al control. Cuando lo hicimos a nivel de energía, solo calculando la energía, fue un poquito más manifiesta la diferencia. Como medida general, como conclusión general de estos resultados, bueno, no encontramos una asociación, pero sí una tendencia, y las magnitudes fueron consistentes con la literatura cuando se medía un solo SNP individual. Cuando nos vamos a pastoreo, acá aparece una cosa aparece más marcada la diferencia entre el RFI, entre los dos grupos de 1 kilo, que en realidad era una diferencia de 2 kilos, y también lo hicimos cambiándole a este cálculo de RFI, ajustando el animal de acuerdo a su composición de la grasa, de acuerdo al contenido de grasa. Y ahí sigue siendo significativa la diferencia, pero el valor disminuye. Entonces encontramos una asociación significativa en estas condiciones de la pastura, de alta calidad y alta disponibilidad del forraje. La magnitud de diferencias fueron consistentes entre el grupo menos eficiente con otros resultados, y no encontramos información para comparar el RFI con estas variables, con estas variantes en condiciones de pastoreo. Además, encontramos una correlación entre los animales en confinamiento y pastoreo, y ya estoy terminando. Pasamos a lo que fue con qué variable estuvo más o menos asociada, qué variable explicativa encontramos. Cuando hicimos comportamiento ingestivo, a nivel de confinamiento no encontramos variación entre los animales en tiempo de consumo, y a nivel de pastoreo encontramos alguna tendencia en que los animales con las variantes alélicas presentaban un menor tiempo de pastoreo, un menor movimiento total de mandibular y una menor tasa de consumo. A nivel
de la grasa y de la composición corporal encontramos diferencias que tenían las variantes alélicas de interés, presentaron mayor contenido de grasa que los otros animales, por lo tanto la relación grasa-proteína también. Y a nivel de medidas por ultrasonido tampoco encontramos diferencias. Entonces, perdón que me salté una, a nivel de las hormonas metabólicas, a nivel de leptina encontramos también una interacción, una tendencia que los animales que presentaban las variantes de interés presentaban un mayor nivel de leptina. En términos generales, entonces, ¿qué podemos decir? Que si bien las diferencias entre el grupo con las variantes de interés y el control en tiempo de pastoreo y tasa de consumo no fueron significativas, el significado biológico podría estar explicando parte de las diferencias en el consumo. La mayor relación o el mayor contenido de grasa o la mayor relación grasa-proteína está asociado a menores costos de mantenimiento, lo que habíamos hablado temprano. Y los mayores niveles de leptina en el grupo más eficiente podría estar sugiriendo algún nivel en lo que es la regulación del consumo, tratando de que coman un poquito menos los animales los que tuvieron mayor nivel de consumo, mayor nivel de leptina. Ya terminando, entonces, integrando los resultados, este marcador con la combinación de los tres SNPs, con animales en pastoreo, con menor RFI, los animales más eficientes, encontramos que, por un lado, en lo que es menor consumo, igual ganancia de peso, esto de la igual ganancia de peso tiene que ser la condición para medir RFI, menor consumo, en lo que es tiempo de pastoreo y tasas de consumo, habría asociado a estos animales más eficientes, menor tiempo de pastoreo, menores tasas de consumo, que puede estar relacionado de nuevo con los requerimientos de mantenimiento. A su vez, el contenido de grasa total, con mayor contenido de grasa total, también está asociado con los requerimientos de mantenimiento y asociado con el nivel de leptina, y ese nivel de leptina lo podríamos estar relacionando con el menor consumo. Y ahora, para terminar, sabemos que en esta situación, trabajando con marcadores, no podemos desconocer que hay otras variantes en los mismos o en diferentes genes que pueden estar interactuando aquí, que a su vez hay una fuertísima interacción entre variantes alélicas y medio ambiente, y que además, a nivel de lo que es consumo en pastoreo, pueden haber otros indicadores del animal y de la interfase planta-animal que nos están dando información. Entonces, como conclusiones finales, existió una variabilidad genética en la población Angus para seleccionar animales que tenían asociados a menor RFI. Esta asociación fue consistente con los dos experimentos y, como conclusión general, algunas características asociadas a los costos de mantenimiento aparecen como promisorias para estudiarlo en condiciones pastoriles. Entonces, ya como perspectivas y mensaje final, los hallazgos encontrados pensamos que marcan la importancia de seguir analizando o trabajando con investigación a nivel de RFI, que puede seguir, continuar explorando marcadores genéticos con las posibilidades de las herramientas genómicas actuales. Y por otro lado, y acá va una interrelación, esta flecha es muy importante, pensamos que hay que seguir profundizando en lo que son los mecanismos biológicos que explican esta variación, y que esto no puede estar desligado de esto. Esto tiene que ir junto, tiene que haber entendimiento, no podemos ir por esta línea sin entender lo que está pasando. Eso es fundamental. Y finalmente, agradecimiento a lo que fue las instituciones financiadoras, a la Sociedad de Creadores Aberdeen Angus, que sin ellos hubiera sido imposible, porque nos prestaron todos los animales, hicimos todos los muestreos, trasladamos los animales a la EMAC, etcétera, etcétera. Impresionante cómo nos apoyaron, a todas las otras instituciones y bueno, y a toda la gente de la Facultad de Veterinaria, Facultad de Agronomía y el INIA. Muchas gracias.